¿Alguna vez has mirado a tu alrededor en tu tranquila sala de estar, con el reloj sonando en la pared, y has pensado, ¿es esto realmente todo lo que me queda? Tal vez los niños ya no llaman tan a menudo. Tal vez no hay un cónyuge con quien compartir un café por la mañana. Tal vez el buzón está más activo que tu teléfono. Y cuando las facturas se acumulan más que tu pensión, o cuando no hay pensión en absoluto, esa soledad puede comenzar a sentirse como una especie de hambre. No por comida, sino por propósito, por conexión, por paz. Déjame decirte algo directamente desde el corazón. Si te sientes así, no estás roto, no estás atrasado. Y sin duda, no estás solo. Hoy quiero compartir algo. No una cura milagrosa, no una solución financiera paso a paso, sino una conversación real sobre lo que es envejecer cuando el dinero es escaso y los lazos familiares se han desgastado. Porque esta vida sigue siendo tuya. Y la supervivencia no se trata solo de pagar el alquiler o estirar las compras. Se trata de encontrar algo en ti que se niega a rendirse, que dice, todavía estoy aquí. No planeé envejecer sola. Nadie lo hace. Tenía sueños como cualquier otra persona. Almuerzos dominicales rodeada de niños y risas. Noches tranquilas en el porche sosteniendo la mano de alguien. Tal vez incluso transmitiendo viejas recetas familiares a una nieta que se parecía a mí a su edad. Pero la vida tiene una manera de escribir su propia historia, ya estemos listos para ello o no. Trabajé toda mi vida. Crié a un hijo sola. Fui hija, esposa, madre y en ocasiones la única que mantenía las piezas unidas. Di todo lo que tenía a todos los que amaba. Y luego en algún lugar entre funerales y facturas impagas, el tiempo siguió avanzando. Y de repente tenía 72 años, de pie en medio de una cocina fría, preguntándome cuándo se había vuelto todo tan silencioso. No quedaban ahorros, no había pensión de los pequeños trabajos que realicé. Costurera, limpiadora, cuidadora. Solo yo, una caja de recuerdos heredados, y un corazón que aún esperaba un golpe en la puerta. Pero aquí es donde la historia da un giro. Lo primero que tuve que aprender, dolorosamente, lentamente, obstinadamente, fue que la supervivencia no se trata de tener todo perfectamente alineado. Se trata de negarse a desaparecer. Se trata de levantarse, incluso cuando no tienes ganas, y preguntarte, ¿qué todavía tengo? Porque incluso cuando todo se ha ido, tú todavía estás aquí. Y eso es el comienzo de algo. Recuerdo una mañana, el calor se había cortado durante 2 días. Estaba envuelta en 3 mantas, sosteniendo una taza de agua caliente porque no podía permitirme el té. Estaba allí, temblando, viendo un solo rayo de sol estirarse por el suelo de la sala, y me di cuenta, no había sentido calor, realmente calor, en años. No solo en mi cuerpo, sino en mi espíritu. Y quería eso de vuelta. Así que hice una lista. No de facturas o deudas o cosas que había perdido, sino de cada cosa que todavía tenía. Tenía mis manos, todavía lo suficientemente firmes para coser. Tenía mi mente, todavía lo suficientemente aguda para leer los libros de la biblioteca que sacaba una vez a la semana. Tenía mis recuerdos, tanto hermosos como brutales, y eran míos para compartir o proteger. Tenía un vecino a 2 puertas que me saludaba cada mañana y una vez me trajo sopa cuando estaba enferma. Y tenía tiempo, no infinito, pero suficiente para hacer algo con lo que quedaba. Esa lista no pagó la factura de la electricidad, pero me recordó que no era solo un fantasma en mi propia vida. Era una mujer, aún respirando, aún capaz de crear algo de la nada. Así que comencé donde estaba. Volví a coser un poco, doblando cortinas, arreglando cremalleras, nada elegante, pero la gente por aquí todavía necesita esas cosas. Ofrecí cuidar a un joven madre que vivía arriba y trabajaba en turnos nocturnos. No tenía mucho que ofrecer, pero dejaba comidas en mi puerta como agradecimiento. Y de alguna manera, eso era suficiente para recordarme que era parte de algo, que no era invisible. Y luego estaba la iglesia. Ahora, no estoy aquí para predicar. Sé que la fe significa cosas diferentes para diferentes personas, pero para mí, esa vieja capilla al final de la calle me dio algo que no había sentido en mucho tiempo, un lugar al que pertenecer. Me sentaba en el banco de atrás antes de los servicios, no necesariamente para orar, sino solo para sentir el silencio, escuchar el órgano calentándose, recordarme que aún tenía un lugar en este mundo. Un día el conserje me preguntó si podía ayudar a limpiar después del servicio, solo limpiando bancos, barriendo, nada más. Dije que sí. Y ese sí se convirtió en una rutina. Esa rutina se convirtió en un propósito. No estoy diciendo que todo cambió de la noche a la mañana,
Todavía vivo modestamente. Ropa de segunda mano, sopa hecha desde cero, zapatos que han visto días mejores. Pero también tengo mañanas en las que me despierto y sonrío, tardes en las que me río con la señora del mercado, noches en las que me siento junto a la ventana con mi taza de té y susurro para mí misma. He sobrevivido otro día. Y eso, querido amigo, es la supervivencia. No porque alguien me salvara, no porque mi hijo regresara o el dinero cayera del cielo, sino porque dejé de esperar a ser rescatada y decidí rescatarme a mí misma. Puede que estés sentado ahora mismo en tu propia versión de esa cocina fría. Tal vez no has tenido noticias de tu familia en semanas. Tal vez tienes miedo de lo que sucederá cuando el refrigerador esté vacío de nuevo. Tal vez tu cuerpo no funciona como solía hacerlo. Y tal vez te estés preguntando, ¿es esto todo para mí? Déjame decirte, no, no lo es. Porque la supervivencia, la verdadera supervivencia, comienza cuando decides que vuelves a importar. Cuando miras tu reflejo y dices, todavía estoy aquí, todavía soy yo, y no he terminado aún. Hay una clase de fortaleza que solo descubres cuando el mundo deja de aplaudirte, cuando nadie está mirando, cuando el foco se ha movido y te quedas solo, sentado en una cocina tranquila, removiendo sopa con la misma cuchara que has usado durante 20 años. Esa clase de fortaleza, la silenciosa, es la fuerza más poderosa que conozco. Después de que comencé a decir que sí a las pequeñas cosas, sí a la limpieza de la iglesia, sí a las reparaciones de costura, sí a cuidar a los niños de la vecina de arriba, algo extraño comenzó a suceder. Dejé de verme como una mujer dejada atrás. Comencé a verme como alguien que aún avanza. No significaba que no estuviera cansada. No significaba que nunca me sintiera sola. Eso no desaparece mágicamente, pero hay una diferencia entre estar sola y sentirse inútil. Y por primera vez en mucho tiempo, comenzaba a recordar que tenía valor, incluso sin una cuenta de jubilación, incluso sin una foto familiar en la repisa. Y sé que alguien que está viendo esto en este momento entiende lo que quiero decir. Diste tus mejores años a otros, tal vez a un esposo que se fue o que falleció, tal vez a hijos que crecieron y olvidaron el camino de regreso a casa. Tal vez a trabajos que te desgastaron sin nunca construirte. Y ahora, aquí estás, dejada averiguar cómo debería lucir este capítulo cuando no tienes el elenco de personajes que esperabas. Déjame decir esto. Aún eres el personaje principal. La historia no ha terminado. No eres una nota al pie en la vida de alguien más. Eres la autora de la tuya propia. Una de las partes más difíciles de envejecer sin dinero o apoyo familiar es lidiar con la vergüenza. Vivimos en un mundo que mide el éxito en dólares y recuentos de personas. ¿Cuánto has ahorrado? ¿Cuántos hijos has criado? ¿Cuán a menudo te visitan? Y cuando no cumples con esos estándares, la gente puede mirarte como si hubieras fracasado. Pero déjame preguntarte, ¿cómo puede ser un fracaso amar a alguien con todo lo que tenías? ¿Trabajar hasta que tus huesos duelan solo para mantener comida en la mesa? ¿Dar y dar y dar sin nunca pedir nada a cambio? Eso no es un fracaso, eso es fortaleza. Eso es generosidad, eso es valentía. ¿Sabes qué me salvó realmente? La pequeña amabilidad humana. No los grandes gestos, no las grandes sorpresas, solo los momentos simples. Como la señora en la lavandería que me ofreció un asiento cuando me dolían las rodillas. El chico en la tienda de la esquina que recordaba que me gustaba el té con miel. El viejo amigo que me envió una tarjeta un invierno solo para decir, he estado pensando en ti. Ninguno de ellos sabía cuánto necesitaba esos momentos, pero los dieron de todos modos. Y eso me dio la idea de que tal vez, solo tal vez, tenía algo que devolver también. Así que comencé a hacer pequeñas cosas. Hice sopa extra y la dejé en frascos para los vecinos. Tejí mantitas pequeñas y las doné al refugio de la calle. Escribí cartas. No solo a Jacob, que nunca respondió, sino a cualquiera que pensara que podría necesitar una. Un primo con el que no había hablado en años, un amigo en el hospital, incluso al cartero que siempre sonreía cuando entregaba mis facturas. Estas cosas no costaron mucho, pero me hicieron sentir rica de una manera que el dinero nunca lo había hecho, porque cuando das desde tu corazón, no desde tu billetera, lleva un tipo de valor que el mundo no puede medir. Y aquí hay algo más que aprendí. Cuando das tu tiempo y tu amabilidad, la gente recuerda. Se presentan de maneras inesperadas, como la señora Delaney, mi vecina de abajo, que un día llamó a mi puerta sosteniendo un pastel y dijo, hice demasiado, pensé que te gustaría una porción.
Como el pastor de la iglesia que preguntó si podía ayudar a organizar una colecta de abrigos para el invierno. Como la niña de arriba que un día me entregó un dibujo con crayones y dijo, «Este eres tú y yo alimentando a los pájaros». Y así, de repente, tenía una especie de familia nuevamente. No por sangre, no por nombre, sino por elección. Personas que me veían, personas a las que podía cuidar y que, silenciosamente, suavemente, se preocupaban por mí también. Ahora, no me malinterpretes. Aún hay días difíciles, días en los que la soledad vuelve a asomarse, cuando me pregunto si Jacob alguna vez piensa en mí, cuando desearía poder levantar el teléfono y escuchar una voz al otro lado que diga, «Te extraño, mamá». Pero ya no dejo que ese dolor controle mi vida, porque aquí está la verdad. Puedes llorar a alguien y aún vivir una vida plena. Puedes extrañar a la familia que una vez tuviste y aún construir un nuevo círculo a tu alrededor. Puedes entrar en la vejez con los bolsillos vacíos y aún mantener la cabeza en alto. No es fácil. No pretenderé que lo sea. A veces es una lucha solo para levantarse de la cama. A veces tus huesos se sienten como si estuvieran hechos de vidrio. A veces las lágrimas vienen sin previo aviso. Mientras cortas cebollas o doblas la ropa o escuchas una canción en la radio que te recuerda un tiempo en el que todo se sentía más completo. Pero esos momentos no significan que eres débil. Significan que eres humano. Significan que has vivido. Significan que has amado profundamente. Y si has amado, entonces ya has hecho algo hermoso con tu vida. Así que si estás viendo esto y pensando, no tengo a nadie, no tengo nada, quiero que pauses, respires, mires a tu alrededor, pienses en lo que aún tienes, pienses en quién sigues siendo. Tienes tu historia, tienes tu fortaleza, tienes tu voz, tienes este momento y es tuyo para moldear. Porque la vejez no es un castigo, es un privilegio, una insignia ganada con esfuerzo que dice, he sobrevivido a tormentas que otros no han podido, sigo en pie. Puede que no tengas dinero en el banco o una familia esperando con los brazos abiertos, pero tienes a ti mismo. Y créeme, eso es suficiente para comenzar de nuevo. En algún momento del camino, dejé de esperar ser elegida. Dejé de mirar por la ventana, esperando una carta que nunca llegó. Dejé de revisar el teléfono para ver si finalmente se iluminaba con el nombre de mi hijo. Y en esa quietud, donde antes solo había silencio, encontré algo que nunca esperé. Una paz profunda y constante. La clase de paz que no proviene de ser necesaria, sino de saber que eres suficiente, incluso cuando nadie está mirando. Hay una libertad en darse cuenta de que ya no tienes que ganarte tu lugar en el mundo. Ya perteneces. Ya has pagado tus deudas en lágrimas, esfuerzo y amor. Y ahora es el momento de dejar de pedir permiso para vivir. He aprendido que envejecer sin una red de seguridad, sin pensión, sin ahorros, sin familia en la que apoyarse, te obliga a enfrentarte a ti misma, de maneras que la mayoría de las personas nunca tienen que hacerlo. Te despoja de todo lo que pensabas que necesitabas y pregunta, ¿qué queda? Y la respuesta, al menos para mí, fue yo. Solo yo. Y al principio eso se sintió como no ser suficiente. Pero ahora veo que es todo. Porque cuando vives a través de la pérdida, una pérdida real, la clase que no solo destroza tu corazón, sino también tu futuro, comienzas a entender lo que realmente importa. Dejas de perseguir los viejos sueños y comienzas a plantar nuevas semillas, incluso si tardan un poco más en florecer. No me mudé a un hogar de ancianos. No esperé a que alguien me acogiera. Alquilé un pequeño lugar cerca del borde de la ciudad. La pintura en las paredes estaba descascarada. El refrigerador zumbaba un poco más fuerte de lo que me gustaría. Pero tenía una silla junto a la ventana, y cada mañana el sol entraba como un viejo amigo. Esa ventana se convirtió en mi capilla. Me sentaba allí con una taza de té, escuchando a los pájaros, observando a los niños del vecindario correr hacia la parada del autobús. Y algo en mí se suavizaba. No era la madre de nadie en ese momento. No era una carga para nadie. Solo era una mujer en una silla, dando la bienvenida a la luz. Comencé a llevar un pequeño cuaderno en la encimera de la cocina. Cada noche escribía una cosa buena sobre el día. Solo una. Algunos días era, la sopa salió justo bien. Otros días, mis rodillas no dolían tanto. Y de vez en cuando escribía, no me sentí sola hoy. Esas pequeñas líneas se convirtieron en mi prueba, que la vida, incluso despojada a lo esencial, aún tiene sabor, aún tiene valor. Y con el tiempo el cuaderno se volvió grueso, página tras página de victorias silenciosas,
sin aplausos, sin medallas, solo yo viviendo. Así es como se ve la supervivencia cuando no tienes nada más que a ti misma. Una elección diaria de seguir adelante, de seguir dando, de seguir esperando incluso cuando nadie más lo hace. Aprendí a dejar ir la culpa. Culpa por lo que no pude darle a Jacob. Culpa por no ser más joven, más fuerte, más rica. Culpa por tener necesidades que había enterrado durante mucho tiempo en nombre de ser una buena madre, una buena esposa, una buena mujer. Me di cuenta de que cargar con la culpa era como arrastrar una bolsa de piedras detrás de mí, y la única a la que estaba lastimando era a mí misma. Así que la dejé caer. Y cuando lo hice espacio para algo mejor, la gracia. La gracia para descansar cuando la necesitaba. La gracia para pedir ayuda cuando estaba luchando. La gracia para decir no sin disculpas. La gracia para disfrutar de una galleta, tomar una siesta, comprarme flores, no porque lo mereciera, sino porque existo. Y eso, querido amigo, es razón suficiente. Ahora, algunos días, camino hacia el pequeño parque cerca de mi edificio. Me siento en el banco bajo el roble y sonrío a los extraños. A veces ellos sonríen de vuelta. A veces no, pero me presento de todos modos. Traigo un libro o solo a mí misma y me siento en compañía del mundo, ya no esperando ser invitada. Si estás escuchando esto y te sientes olvidado como si las mejores partes de tu vida estuvieran detrás de ti, por favor, escúchame cuando digo esto. No has terminado. No eres desechable. No eres invisible. Aún estás en proceso de convertirte. Incluso ahora. Especialmente ahora. Esta etapa de la vida no se trata de desvanecerse. Se trata de levantarse silenciosamente, constantemente, obstinadamente. Se trata de reclamar tu dignidad, no a través de grandes gestos o regresos dramáticos, sino a través del simple acto de honrarte a ti mismo. Come la comida despacio, enciende la vela sin razón, ponte el suéter que te hace sentir hermosa, dite cosas amables a ti misma en el espejo. Llama a tu propio nombre y respóndelo con amor. Esta vida sigue siendo tuya. Incluso sin una familia animándote, puedes ser tu propia defensora. Incluso sin un plan de jubilación, puedes encontrar seguridad en tus rutinas, tu ingenio, tu sabiduría. Incluso sin hijos cerca, puedes crear conexiones en el café, en la biblioteca, en el banco del parque, en la breve amabilidad entre extraños. No te diré que es fácil, pero te diré que es posible. Y a veces, eso es todo lo que necesitas saber. No estás solo en esto. Tu historia puede no parecer una película de Hallmark y está bien. Es real, tiene textura, es tuya. Has sobrevivido a cosas que la gente nunca supo que estabas atravesando. Has soportado el dolor sin quejarte. Has permanecido suave en un mundo que intentó endurecerte. Eso te hace poderoso más allá de medida. Así que esta noche, antes de irte a la cama, quiero que digas algo en voz alta. Incluso si se siente tonto. Incluso si se siente pequeño. Dilo de todos modos. Di, todavía estoy aquí y todavía importo, porque lo haces, siempre lo has hecho y siempre lo harás. Si esta historia resonó contigo, aunque sea un poco, me encantaría saber de ti. Comparte un recuerdo, un sentimiento, un pensamiento. Hagamos de este espacio un hogar para cualquiera que alguna vez se haya sentido olvidado, pero haya encontrado una manera de seguir adelante. Y si este video te ayudó de alguna manera, por favor dale un pulgar arriba, suscríbete al canal y compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar estas palabras hoy. Brindemos por vivir con dignidad, fortaleza y alegría silenciosa. Brindemos por ti.